El artículo que voy a presentar es el estudio Himalaya, que es un estudio que salió el año pasado, que también es una opción que existe en los pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable. Eh, Como antecedentes de este estudio, pues tenemos que saber recordar, ¿verdad?, que el carcinoma hepatocelular sí está identificada como una de las principales causas de muerte por cáncer, asociado a una alta morbilidad en los pacientes, especialmente porque la mayoría de los pacientes con diagnóstico de cáncer hepático, pues es en un hígado cirrótico, lo que también restringe un poquito las opciones de tratamiento que podemos manejar con estos pacientes. Inicialmente el sorafenib había sido indicado como primera línea de tratamiento, esto en el 2008 con el estudio SHARP, que nos dio una supervivencia global de 10.7 meses con el uso de sorafenib. Fue utilizado prácticamente como primera línea por mucho tiempo y en el 2020 fue que le salió el estudio IMbrave 150 que comparó la combinación de atezolizumab con bevacizumab versus sorafenib, mostrando una disminución en el riesgo de muerte de hasta un 42%. Y como base a este estudio, el Himalaya se realizó primero un estudio fase 2 que fue nombrado únicamente como Study 22, en el que se demostró una tasa de respuesta objetiva del 24% con la combinación de medicamentos y 10.7% con durvalumab únicamente como monodroga. Y también mencionar que en este estudio fase 2, a pesar de que no se cumplió con el objetivo primario no fue estadísticamente significativa la supervivencia global, sí había una tendencia hacia una mejoría y por lo tanto decidieron hacer un estudio fase 3, que es el estudio Himalaya, que fue un estudio fase 3, etiqueta abierta, global y multicéntrico, en que se randomizaron 1-1-1 en los pacientes con diagnóstico de carcinoma, diagnóstico histológico confirmado de patocarcinoma, que se fue considerado irresecable, que tenían una etapa Barcelona B o C, con un ECOG de 0-1 y con una clasificación de Child-Pugh A. Esos fueron los tres. Inicialmente habían 4 brazos en el estudio, sin embargo, para el análisis final de supervivencia de objetivo primario y secundario, únicamente se tomaron en cuenta los datos de estos 3 brazos. El primero es la combinación de tremelimumab por una dosis a 300 miligramos, más durvalumab, 1500 miligramos cada 4 semanas, hasta la progresión o toxicidad inaceptable, que es lo que es nombrado la combinación STRIDE. El uso de durvalumab únicamente en la misma dosis como monodroga versus sorafenib a la dosis estándar de 400 miligramos BID. Básicamente casi el mismo número de pacientes en cada uno de los brazos. El objetivo primario de este estudio fue comparar la supervivencia global de la combinación STRIDE versus sorafenib y como objetivo secundario se planteó demostrar la no inferioridad en la supervivencia global del uso de durvalumab como monodroga versus sorafenib, y para comprobarlo necesitaban un límite superior del intervalo de confianza que fuera menor de 1.08. Con respecto a las características de los pacientes que fueron incluidos en este estudio, prácticamente bien equilibradas entre los 3 brazos, una media de edad de 65 años en cada uno de ellos, más del 80% eran pacientes masculinos en cada uno de los brazos. Como podemos ver, lo que sí es que la mayoría de los pacientes tenían un ECOG de 0, más del 60% en cada uno de los brazos. Muy pocos pacientes fueron incluidos que tenían un ECOG 2, 1, 2 y un paciente en cada uno de los brazos. La mayoría de pacientes eran Child-Pugh A, con 5 puntos. La mayoría de los pacientes, más del 70% en cada uno de los brazos. Eh, la mayoría de pacientes era una categoría Barcelona C y el PDL1 era positivo únicamente más o menos en 37-39% de los pacientes en cada uno de los brazos. La mayoría de los pacientes eran PDL1 negativo, que fue considerado como un score de 1% o más positivo. Con respecto a los resultados, esta es la gráfica con respecto a la supervivencia global. Como podemos ver, sí hay a simple vista pareciera haber una separación de las curvas de los 2 brazos de experimentales versus el sorafenib. Con un seguimiento de 36 meses, prácticamente la supervivencia global con la combinación STRIDE fue de 16.43 meses, lo cual sí fue estadísticamente significativo, con un hazard ratio de 0.78. Mientras que para el objetivo secundario del monodroga versus sorafenib, también fue estadísticamente significativo, ya que el intervalo de confianza pues, quedó en 1.03, si recordamos era 1.08 límite superior, por lo que consideraron que el uso de durvalumab en monodroga no es inferior a sorafenib para la supervivencia global en este grupo de pacientes. Con respecto al análisis de subgrupos, podemos observar que sí hay un beneficio. Esto es únicamente en el grupo de pacientes que utilizaron la combinación de STRIDE versus sorafenib.
sí hay un beneficio en todos los pacientes, en todos los grupos de pacientes, excepto en las pacientes de sexo femenino, que podemos ver que sí cruza la unidad. Sin embargo, sí está, hay muy pocas pacientes femeninas, prácticamente 66 y 52 en cada uno de los grupos. Y otro grupo que no hubo beneficio, que también me pareció interesante, porque sí hay bastantes pacientes, 110 y 104 en cada uno de los brazos, son los pacientes cuya cirrosis estaba dado por una infección crónica por el virus de hepatitis C. Con respecto a la supervivencia libre de progresión, acá podemos ver que realmente no hubo una diferencia significativa entre cada uno de los grupos. Prácticamente la media fue igual. 3.78 meses para los pacientes que utilizaron la combinación STRIDE, 3.65 meses los pacientes que recibieron la durvalumab como monodroga y 4.07 meses en los pacientes que recibieron sorafenib. Entonces, realmente este objetivo secundario no se cumplió en el estudio. Sin embargo, a pesar de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la supervivencia libre de progresión, sí hubo una mejoría en la tasa de respuesta objetiva con la combinación de STRIDE. 20% de los pacientes lograron algún tipo de respuesta, ya sea respuesta completa o respuesta parcial. 17% de los pacientes que utilizaron durvalumab únicamente y solo 5.1% de los pacientes que estaban en el brazo de sorafenib. Eh, Hasta prácticamente un 39 y 37% lograron una enfermedad estable, pero sí fue más en el brazo de sorafenib, que llegó hasta un 55.5%. Y la media de respuesta sí fue mayor en la combinación STRIDE, 22.34 meses versus 18.43 meses en los pacientes que recibieron sorafenib. Y el tiempo para lograr una respuesta pues fue similar en los tres brazos. Eh, Uno de los objetivos secundarios que también se plantearon en este estudio fue determinar la calidad de vida de los pacientes. Esto lo hicieron a través de un cuestionario de 30 preguntas que se encuentra validado más que todo en Europa. Y pues acá sí podemos ver también un claro beneficio en las curvas de cómo se separan la combinación STRIDE y el uso de durvalumab versus los pacientes que estaban en el brazo de sorafenib. Sí fue estadísticamente significativo. Ellos lo tomaron como una disminución de más de 10 puntos en el score, en los cuestionarios, para determinar que había habido un deterioro en la calidad de vida de los pacientes. La media de duración de una adecuada calidad de vida en la combinación STRIDE fue de 7.5 meses y 7.4 meses para los pacientes en el brazo de durvalumab, mientras que esta fue de 5.7 meses en los pacientes en el brazo de sorafenib. Con respecto al perfil de seguridad de la combinación de medicamentos, como podemos observar, prácticamente todos los pacientes presentaron más de algún evento adverso. Hasta un 50.5% de los pacientes en el brazo de STRIDE presentaron un evento adverso 3 o 4, y de estos un 13.7% llevó a la descontinuación del medicamento de estudio. Fue menor la cantidad de pacientes que presentaron eventos adversos grado 3 o 4 en el brazo de sorafenib, perdón, fue similar en los pacientes con sorafenib, 52.4%, y la tasa de pacientes que descontinuaron fue bastante similar. Con respecto a los eventos que llevaron, que se consideraron asociados al tratamiento, pues sí es similar con el 25.8%, grado 3-4 en los pacientes que recibieron STRIDE. Aquí sí fue mayor en los pacientes con sorafenib, 36.9%, y se reportaron 9 muertes asociadas con el tratamiento en el brazo STRIDE, ninguna en los pacientes que utilizaron únicamente durvalumab, y 3 muertes en los pacientes que recibieron sorafenib. Con respecto a los eventos adversos, ya propiamente, la diarrea fue el evento más frecuente en los pacientes que recibieron la combinación, 26.5% de los pacientes, seguido de manifestaciones dermatológicas como prurito o rash e incremento de las enzimas hepáticas. Asimismo, en los pacientes que utilizaron durvalumab, prácticamente fue el mismo perfil de seguridad. Los pacientes presentaron los mismos eventos adversos que en la combinación STRIDE. Sin embargo, sí fue diferente para los pacientes que presentaron sorafenib, a pesar de que sí, hasta un 44.7%, que fue mayor que en los otros dos grupos, presentaron diarrea, pero también hubo un aumento de los pacientes que presentaron síndrome de mano-pie, hasta un 46.5% de los pacientes, y hasta un 18.2% de los pacientes presentaron hipertensión asociada al tratamiento. Como conclusiones de este estudio, pues sí hay una mejoría de la supervivencia global utilizando la combinación de STRIDE versus sorafenib. Eh, el uso de durvalumab como monoterapia no es inferior a sorafenib y por lo tanto puede ser una opción. El perfil de seguridad de la combinación de medicamentos y el durvalumab como monodroga es adecuado y es comparable a los de otros estudios en los que se han utilizado estos medicamentos.
Sin embargo, sí como limitaciones del estudio, recalcan que fue un estudio abierto y que no se encontró estratificado por región geográfica, lo cual pudo haber influido en el manejo de los pacientes, especialmente con la etiología y el manejo sintomático de la cirrosis. Y también importante que a pesar de que sí estaban incluidos los pacientes categorizados como Barcelona C, se excluyeron a los pacientes que tenían afectación de la vena porta. Y pues como conclusión personal, a pesar de que sí hay una mejoría en la supervivencia global, creo que volvemos a lo mismo que hablamos también en la discusión que tuvimos previa de artículos, en los que realmente no hay un beneficio claro en la supervivencia libre de progresión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay una supervivencia global mayor, sí un bastante alto número de pacientes recibió tratamiento después de la progresión, entonces eso pudo haber influido en la supervivencia global. Y pues que creo que es algo también una como crítica que que se hizo al estudio en Brave, de que al final solo se incluyen pacientes con Child-Pugh A, que generalmente no son los pacientes que nosotros vemos, generalmente ya los vemos en etapa B y la mayoría C, ¿verdad? Entonces, pues según los estudios, los pacientes no serían aptos para recibir este tratamiento. Y eso básicamente. Gracias, Pablo. A mí no sé cómo te explicas que el 60% de los pacientes con sorafenib y Strive tuvieron un